Muy bien, entonces escribimos para esta sesión, continúa, problema 1 creo que habíamos puesto, ¿no? Entonces teníamos avanzado algo. Entonces escribimos lo que sigue, ¿no? Suma de resistencia en serie. Bien, entonces tendríamos R igual a R' 3 más R' 4 más R8 y más R'5. Eso para recordar, ¿verdad? Entonces, la suma de todo ello sería R'3, salió 3 ohmios, ustedes revisan, más R'4, 4 ohmios, más R8 que vale 1 ohmio, y más R'5 que vale 2 ohmios. Entonces, aquí tengo ya una respuesta de 10 ohmios. Este de aquí corresponde a la respuesta del literal A. Bien, ahora viene el literal B, que según el problema correspondía a lectura del amperímetro. Bien, eso es lo que primero vamos a hacer. Entonces, para la lectura del amperímetro, debemos calcular primero la intensidad de todo el circuito. Entonces, aquí sería voltaje sobre resistencia, lo que significa 60 voltios para los 10 amperios, ohmios que calculamos en este rato, ¿no? Entonces aquí saldría 6 amperios. Esta es la intensidad de la corriente que circula por las resistencias en serie. Ahora luego podemos ir por las secciones, ¿no? En la sección AB, yo tengo un potencial prima 3 que debo calcular, que sería la resistencia prima 3 por la intensidad. En este caso sería 3 ohmios por 6 amperios.
nos da 18 voltios. Este sería la diferencia de potencial en esa sección, AB. En GH, de esa misma sección, tengo que calcular la intensidad en la parte que llamamos I4, por lo que ahí hay una resistencia 4. Sería el potencial 3, que es el mismo, que está en paralelo, dividido para la resistencia 4. Entonces tendríamos 18 voltios para 4 ohmios, que es la resistencia 4. Revisar el circuito, por favor. Y esto nos da, al dividir, 4,5 amperios. Finalmente, en el grupo CF, que es donde está el amperímetro, vamos a calcular la intensidad prima 2 dividiendo el potencial 2 prima 2, ¿verdad? Para la resistencia prima 2. Pero este potencial, por estar en paralelo, es el mismo que el potencial 3. Entonces aquí es 18 voltios dividido para 12 ohmios, que es la resistencia prima 2 que habíamos calculado, ¿no? Entonces aquí voy a tener 18 para 12, 1,5 amperios. O sea, podemos escribir como respuesta que la intensidad prima 2 es la del amperímetro, 1,5 amperios. Y esta sería la respuesta al literal B. Nos faltaría el literal C y terminamos este problema. Vamos a otra pizarra. Literal C. Lectura del voltímetro. Era el literal C. Entonces, en este literal C nos vamos al grupo donde está el voltímetro, que es el grupo de resistencia identificado como IJ. Entonces ahí tenemos que calcular el voltaje prima 4, y eso es igual a la resistencia reducida prima 4 por la intensidad prima 4. Entonces tendríamos el potencial igual a 4 ohmios, que es la respuesta que obtuvimos, por la intensidad del circuito, como están en serie, es la misma. Entonces tendríamos 4 por 6, 24 voltios.
Y esta sería la respuesta que corresponde a la lectura del voltímetro. De esa manera, pues, se culminó con este problema que habíamos dejado inconcluso. Ahora me voy a presentar un cuestionario. En este caso, creo que es este de aquí. No, este es el segundo. Vamos a ir al de ustedes. Veamos este de acá. Sigo viendo el de segundo. O sea, no me cambié. Eso sí, ya. Entonces hay dos grupos, conceptos y problemas. Eso es para refrescar y ayudarles a que estudien un poco, revisando los contenidos que hemos desarrollado. Así tenemos fundamentos conceptuales importantes. El primero, completar. En electrostática, las cargas eléctricas focalizadas en el vacío fueron la motivación de la ley denominada, que hay que completar ahí. Lo que hay que completar es ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Es la primera ley que vimos en electrostática. ¿Recuerdan ustedes? Segundo tema. El espacio vacío entre las armaduras planas de un capacitor o condensador eléctrico determina la existencia de, hay que completar ahí, un campo eléctrico y una diferencia de potencial entre las armaduras. Un campo eléctrico y una diferencia de potencial entre las armaduras. Recuerden eso cuando vimos capacitores o condensadores. 3. En la naturaleza existen materiales que permiten o no el paso de la electricidad, pudiendo clasificarse en 4 grupos que son: completa, conductores, aisladores o dieléctricos. El otro grupo es semiconductores. Y el último, superconductores. Entonces, repito, conductores, aisladores o dieléctricos, semiconductores y superconductores. Esos son los 4 grupos. Tema 4. La intensidad de la corriente eléctrica se la define como la cantidad de electricidad que circula por un conductor en la unidad de tiempo. La cantidad de electricidad que circula por un conductor en la unidad de tiempo. Tema 5. En referencia a los tipos de corriente eléctrica, esta puede ser continua o alterna. O sea, hay 2 tipos de corriente: corriente continua y corriente alterna. Tema 6. Los componentes básicos de un circuito eléctrico son, bueno, aquí se refiere a un circuito sencillo, ¿no? A ver, ¿cuáles son esos componentes? Generador o fuente de corriente. Otro, alambres conductores. Otro, aparatos receptores. Y aparatos medidores. Repito, generador o fuente de corriente, alambres conductores,
aparatos receptores y aparatos medidores. Bien. El tema 7. La ley de Ohm se refiere a, esa la hemos aplicado siempre. La ley de Ohm se refiere a la resistencia eléctrica, que se la calcula dividiendo el voltaje para la intensidad de corriente. Repito, se refiere a la resistencia eléctrica que se la calcula dividiendo el voltaje para la intensidad de corriente. Tema 8. La tensión en los bornes de un generador eléctrico se la mide con un voltímetro y esta puede diferenciarse en 3 casos que son. Hay que completar. Primer caso. El primer caso, cuando el generador o batería se carga o suministra corriente. Cuando el generador o batería se carga o suministra corriente. Segundo caso, cuando el generador o batería, a ver, el primer caso dije que se carga. No es se carga, sino se descarga. Ahí hay error. Primer caso, se descarga. Segundo caso, se carga o recibe corriente. Y tercer caso, cuando ni recibe ni entrega corriente. Está en circuito abierto. Repito estos 3 casos. Primer caso, el generador o batería se descarga o suministra corriente. Segundo caso, el generador o batería se carga o recibe corriente. Y el tercer caso, cuando no recibe ni entrega corriente, está en circuito abierto. Bueno, esos son los 3 casos. El tema 9. La potencia eléctrica es una magnitud que resulta de multiplicar el voltaje por la intensidad de corriente. De multiplicar el voltaje por la intensidad de corriente. Y el tema 10. Las leyes de Kirchhoff se aplican a circuitos más complejos y se las reconoce con los nombres de ley de los nodos y ley de las mallas. Con los nombres de ley de los nodos y ley de las mallas. Es lo último que vimos en fundamentos conceptuales. Bueno, estos son conceptos que están considerados importantes y que usted debe tenerlos presentes. Luego se muestran 5 problemas modelos para practicar fórmulas. Resalto esto de que son modelos. No es lo mismo que va a aparecer en las pruebas. Va a resultar una presentación distinta, valores distintos, pero las fórmulas, como usted ya las está practicando, son las mismas. Entonces, esta parte de los 5 problemas lo vamos a desarrollar en la clase siguiente, ¿no? Pero tenga presente que estos son modelos. Hasta ahí la clase de hoy, porque se terminó el tiempo. Tengo una pregunta, profesor. ¿Sí? ¿Va a enviar el archivo? Ahí lo que hay. Ah, el video, sí, sí lo voy a subir. No, me refiero al archivo del cuestionario. Este no sale en archivo, es un link que usted puede ver el video en YouTube. Todo el video lo va a ver. Ok.
Bueno,